Gracias, Señor. Inclinamos nuestro rostro, Señor, delante de ti. Inclinamos nuestro corazón delante de ti. Te pedimos perdón de nuestra falta, de nuestros pecados, Señor. De nuestra ineficiencia, Señor. Que sin ti, Dios mío, y sin tu gracia, de verdad, no podemos hacer nada separados de ti, nada podemos hacer, Señor. Y necesitamos que tú cada día nos infundas aliento. Necesitamos que tú cada día nos libres, Señor. Que nos libres, Señor, de toda tentación del maligno, de toda posición del maligno, de toda maquinación del diablo. Que el Señor Jesucristo te reprenda, Satanás, que el Señor Jesucristo eche afuera todo espíritu inmundo que ataca la mente de tu pueblo, Señor, para meterla en depresión, en angustia, Señor, en pánico y en toda clase de enfermedades psicosomáticas, Señor, que son una de las pestes destructoras de este tiempo, Dios mío. Tu palabra dice, Señor, que tú nos libras del pie del lazo del cazador. Eso dice el salmista, eso dice el Salmo 91:3, que Dios nos libra del pie del lazo del cazador y nos libra de la peste destructora. Y toda esta peste, Señor, que estamos viviendo, toda esta peste de virus que vivimos en este tiempo, esta plaga, Señor, este juicio tuyo que vino sobre la tierra por el pecado del hombre, porque el pecado del hombre llegó hasta tu presencia, Dios mío. Y el hombre no se arrepiente, Señor. Y tú envías estos juicios y estas plagas, Dios. Esta pandemia mundial de coronavirus, tú la enviaste, Señor, para que el hombre se arrepintiera de su pecado y se volviera de sus malos caminos, Señor, y que buscaran Dios. Pero tristemente vemos, Señor, que la grande mayoría, Señor, de los hombres, en vez de arrepentirse y volverse a Dios y dejar sus malos caminos, se ensoberbecen más y se endurecen más en sus corazones y se levantan contra ti, Señor, y luchan contra ti, Dios mío. Vemos que el soberbio reverdece, Señor, y que te desafían, Dios mío, que viven delante de ti sin ninguna pizca de temor reverente, y que esto señala el final de los tiempos, Dios mío, que la maldad se aumentaría. Tú lo profetizaste a tu iglesia, Señor, a tus discípulos, a tus apóstoles, que la maldad se aumentaría y que por aumentarse la maldad, como se ha aumentado estos días, estos últimos días, en esta generación del último tiempo, el final del tiempo, como se ha aumentado la maldad, el amor de muchos se ha enfriado y muchos se han apartado de ti, se han apartado de la palabra de Dios, han vuelto atrás. Y son muy pocos, Dios mío, los que de verdad están en la gracia. Son muy pocos los que de verdad están en Cristo en estos días. Son tiempos peligrosos, son tiempos difíciles, son tiempos violentos, en que todas las señales del fin se están cumpliendo, todo lo que tú enseñaste y profetizaste a tus discípulos allá en el Monte del Olivo, Señor. Todo lo que tú les dijiste, Dios mío, que ocurriría como señales del último tiempo, se están cumpliendo, Dios mío, y cada día más rápido, y los días cada día son más cortos. Y todo lo que dice la palabra, Señor, se va cumpliendo, y como tú dijiste, Señor, ya escrito está en este libro santo llamado Biblia. El cielo y la tierra pasarán, mas tu palabra nunca pasará. Tu palabra se cumplirá, Señor, tal como tú lo dijiste. Todo se está cumpliendo, y lo que falte por cumplir, en breve se cumplirá, Dios mío. Bendito Padre, te pedimos perdón, nosotros como tu iglesia, porque no somos mejores muchas veces que el mundo, porque actuamos de la misma manera, Señor. Porque de una u otra manera el mundo y sus corrientes nos arrastran y a veces ni siquiera nos damos cuenta, Dios mío, y se aparta nuestro corazón de ti, de tu palabra, de tu principio. Lo que tú nos enseñas, Dios mío, estamos bombardeada la mente del hombre en estos días, Dios mío, la tecnología y la ciencia se ha aumentado. Como tú lo dijiste, y todos esos medios, Señor, los entretenimientos y todas esas cosas nos apartan, Señor. Nos apartan nuestro corazón de ti. Queramos o no, de una u otra manera, Señor, caemos. Como decía el apóstol Pablo, Dios mío, el que esté firme vea que no caiga, pero ninguno está libre de caer. De una u otra manera, siempre el hombre cae. Pero tu amor, tu gracia, tu misericordia siempre está presente para levantarnos.
Que no caigamos siempre en lo mismo, que no pequemos siempre en lo mismo, que no estemos pidiendo perdón por los mismos pecados siempre, Señor, que no se haga una costumbre, que no se transforme esto en una religiosidad muerta, en una religión muerta, que no nos convirtamos en religiosos muertos, en evangélicos religiosos muertos, ni en ninguna clase de fariseos de estos días, Señor, ni de falsos profetas de estos días, que podamos de verdad ser la iglesia que está viva por el Espíritu, Dios mío. Ayúdanos, Señor, sin tu ayuda es imposible, Dios. Necesitamos más de ti, necesitamos que tú nos llenes, Señor. Que tú nos llenes de Espíritu Santo y de fuego, necesitamos que tú nos llenes de poder. De que el Evangelio, Señor, y el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder, como está escrito. Necesitamos que tú nos llenes, Señor, que nos bautices con el Espíritu Santo y con fuego. Que nos llene del poder de Dios, que podamos caminar con el poder de Dios y que el poder de Dios vaya delante de nosotros, Señor, para poder hacer la obra que tú nos enviaste, para poder acabar la obra y acabar la carrera que tú nos enviaste, Señor. Para que un día, como Pablo dijo, podamos decir: he corrido la carrera, he guardado la fe. Que podamos un día decirlo, Señor, en nosotros mismos y que podamos afirmar estas cosas. Que no tengamos de qué avergonzarnos delante de ti, Señor, porque de una u otra manera, Señor, fallamos una y otra vez. Y no somos tan diferentes, Señor, al mundo, a la gente del mundo, a los gentiles que no conocen a Dios. Y por eso debemos pedirte perdón y creo que todos los habitantes de este mundo, todos los habitantes de esta tierra, pecamos, Señor, y delante de tu santidad, y debemos doblar nuestras rodillas y pedirte perdón de todo nuestro corazón y pedirte que nos ayude y que tengas, Señor, como has tenido hasta este día, porque tú eres bueno, Dios mío, has tenido de nosotros misericordia. De muchas formas, Señor, demostramos la falta de fe, de muchas formas demostramos que no estamos llenos de ti, Señor, que necesitamos más de ti, que nuestro corazón, Señor, muchas veces está vacío, seco, y que no hay agua, Dios mío, y que es el agua del Espíritu lo único que puede llenar el vacío de nuestro corazón. Oh, llénanos, ayúdanos, Dios. Ayuda a tu pueblo, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Te lo rogamos, te lo suplicamos, Señor. Ayuda a tu pueblo, Señor. Ayuda a tu iglesia. Tu iglesia está seca, Señor. Y necesitamos el agua de vida de tu Espíritu Santo. Necesitamos que tú nos llenes de tu gracia, de tu poder, de tu amor, Señor. Ayúdanos, Dios. Te lo pedimos, Padre, con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Y para tu gloria, Dios mío. Amén. Amén. Gloria a Dios. Abra su Biblia en Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 13, verso 3. Hemos visto esta palabra por Mateo 24 y por Lucas 21, y hoy Dios me la dio aquí. Le pedí una palabra y él abrió mis manos y abrió la Biblia aquí en Marcos 13:3, que son las señales antes del fin. Como en Mateo 24, como en Lucas 21, en los otros evangelios habló el Señor de estas cosas, y aquí Marcos lo relata de la siguiente manera: en el nombre de Jesús y para la gloria de Dios. Marcos 13:3, señales del último tiempo, del tiempo final. Y se sentó en el monte de los Olivos, frente al templo. Y Pedro, Jacob, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos.
Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores son estos, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en la sinagoga os azotarán, y delante de los gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora. Eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo. Y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Oren pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, más por causa de los escogidos, que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces si alguno dijere, mirad aquí está el Cristo, o mirad allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación. De cierto les digo que no pasará esta generación. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos le digo, velad. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántas veces Dios nos ha estado hablando de esto? Nos ha hablado de esta palabra el Señor
por el Evangelio de Mateo 24, por el Evangelio de Lucas, en el capítulo 21, por Marcos 13, por el libro de Apocalipsis, de Revelaciones, que la venida del Señor está a las puertas, que todo lo que estamos viviendo está anunciando claramente que el verano se acerca, que la venida del Señor Jesucristo, la segunda venida del Señor Jesucristo está a las puertas, y que en cualquier momento Él va a arrebatar a su iglesia a los cielos, que su iglesia, dice Él, y nos aconseja en toda esta palabra, y siempre nos está diciendo lo mismo: debemos estar velando y llorando, no debemos dormir. Y la verdad que no es tan difícil dormirse. Es muy fácil enfriarse, es muy fácil dormirse, es muy fácil apartar el corazón del Señor. Hay mucha gente que piensa que está de verdad viva en Cristo, pero no es así. Diría yo que son muy pocos los que perseveran de verdad, velando, orando y están despiertos. Y eso es, creo yo, el peor pecado de nosotros, la iglesia de Cristo en estos días, una iglesia tibia, una iglesia sin pasión, sin amor por las almas ni por Dios, una iglesia acomodada, dormida, bendecida, engordada. Pablo dijo con toda certeza: el que esté firme vea que no caiga. Y luego dijo: ninguno está libre de caer. Y nosotros no nos damos cuenta, hermanos, pero la circunstancia, y podemos decir y echar la culpa al empedrado, como dice el cojo siempre, le echa la culpa al empedrado y al piso que está. El que no anda bien siempre le echa la culpa al piso que va por donde va caminando. Siempre culpamos a alguien, siempre hay alguien a quien mirar y culpar, o algo con que excusarnos, pero de verdad, hermanos, no tenemos excusa. Delante de Dios no podemos mentir. Delante de Dios no podemos burlar a Dios, ni podemos engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. Y le pido a Dios, al Padre, en el nombre de Jesús, con todo mi corazón, que de verdad Dios toque trompeta en estos días, que la trompeta de Dios se escuche fuerte en nuestro corazón, y que podamos oír fuerte la voz de Dios hablándonos, porque es tiempo de actuar, es tiempo de levantarse del sueño, es tiempo de despertar, es tiempo de volverse a Dios. Es tiempo, hermanos, estamos viviendo tiempo peligroso, es un tiempo de esta pandemia, este encierro, estas cuarentenas, toda esta situación que se está dando, lleva al hombre sin darse cuenta a enfriarse, a apartarse del Señor, a solo estar quieto. Y no podemos solo estar quietos. Cuando el Señor dice que tenemos que estar quietos, se refiere a que no podemos movernos la tonta y loca ni por la carne, sino que tenemos que movernos con el Espíritu, pedirle a Dios y suplicarle a Dios, rogarle a Dios, velando, orando, que nos guíe con poder y nos mueva con poder a todo lo que Él quiere que hagamos. Dice la palabra que el Evangelio debe ser predicado a todas las naciones. Dice la palabra que habrían falsos profetas, y está lleno de falsos profetas, y lo que están predicando no es el Evangelio. De verdad hay muy pocos que están predicando de verdad el Evangelio de Cristo, el Evangelio del reino. Y esos pocos también son seguidos por otros muchos, muy pocos. Y cumpliéndose la palabra que los llamados son muchos, pero los escogidos somos pocos. Y tenemos una doble responsabilidad.
Porque si Dios nos ha dado de verdad, nos ha revelado la verdad y nos ha revelado a su Hijo Jesucristo, entonces nosotros somos una pequeña luz en medio de un mundo que está en espesas tinieblas. La luz de Cristo. Y esa luz es la que necesita todo hombre que no conoce al Señor. Y esa luz es Cristo, su evangelio, su palabra, la lámpara que ilumina en medio de las tinieblas. La palabra de Dios, predicada con poder del Espíritu Santo, no pensando en qué debo decir, sino confiando en que Dios, cuando abrimos la boca en el nombre del Señor Jesucristo, Él nos da lo que debemos hablar, porque nosotros no somos nosotros, como dice aquí, los que hablamos, sino el Espíritu Santo que mora en nosotros habla. Y es el Espíritu Santo el que nos está hablando en esta tarde, una vez más. Y nos está diciendo que debemos velar, que debemos estar despiertos espiritualmente, que no debemos acomodarnos, que no debemos engordar, que no debemos ser solo religiosos, solo gente que profesa una fe, pero una fe que no se mueve, una fe que no mueve montañas, una fe que no está en Cristo con poder para que se levanten los muertos, para que se sanen los enfermos, para que hayan prodigios, señales y milagros. Oh Padre, en el nombre de Jesús, derrama poder sobre nosotros. Derrama poder, una unción fresca del cielo necesitamos, Señor. Que derrames tu Espíritu Santo, Señor, del cielo, que soples de los cuatro vientos, Espíritu Santo, sobre la iglesia de Jesucristo desde el último tiempo, porque la iglesia está dormida y necesita despertar del sueño. Necesitamos despertar del sueño, necesitamos que Dios nos despierte del sueño. Necesitamos salir, romper las cadenas, que se rompan las fortalezas del maligno, que se rompa la fortaleza del diablo, porque para eso vino Jesucristo, a destruir toda fortaleza del maligno. Tenemos que salir adelante, ir a la brecha. Tenemos que clamar a Dios, tenemos que pedirle a Dios, pero necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, necesitamos un soplo poderoso del Espíritu Santo para hacer lo que tenemos que hacer, para acabar la obra que Dios nos envió a hacer a este tiempo. Queda poco tiempo, hermanos, y en este poco tiempo que queda no podemos dormirnos. Ya las señales están dadas. Todo esto que dice aquí, en Marcos 13, del verso 3 al 37, y todo lo que dice Mateo 24 y en Lucas 21, que es la misma palabra, es la palabra de Dios y es el anuncio de que estamos viviendo el último tiempo, de que Cristo viene y viene pronto, que las bodas del Cordero para la iglesia ya están preparadas, pero la iglesia aún no está vestida de lino fino, la iglesia aún no se ha santificado, la iglesia aún tiene sus vestiduras manchadas por el pecado. Y necesitamos que Dios nos limpie. Necesitamos que Dios nos cambie las vestiduras de pecado. Necesitamos un avivamiento. Necesitamos un poder del cielo. Tenemos que pedirle a Dios con hambre y con sed de Dios, con hambre y con sed de su presencia. Tenemos que pedirle y rogarle que derrame su Espíritu Santo. Tenemos que anhelarlo en el corazón. Como anhelamos el aire para respirar y vivir en este mundo, necesitamos que Él derrame, que Él sople con su Espíritu Santo fuerte sobre nosotros, que sople fuerte sobre la iglesia como sopló sobre la iglesia primitiva, como sopló en ese aposento alto donde había 120 que fueron llenos del Espíritu Santo y llenos de lenguas de fuego, como sopló sobre esos que estaban ahí clamando porque eran perseguidos. Y vino y se derramó el Espíritu y sopló, y el lugar donde oraban tembló, dice la palabra, y cada uno hablaba con denuedo la palabra de Dios, predicaba con denuedo la palabra de Dios, profetizaba con denuedo la palabra de Dios, con poder de lo alto, con poder del Espíritu. Oh Padre Santo, necesitamos tu poder en esta condición, hermanos, en la condición que se halla la iglesia en estos días, desprovista de poder, seca, hermanos, como huesos secos. No podemos hacer la obra de Dios en esta condición. Necesitamos que Dios, de verdad, derrame su poder, derrame su Espíritu Santo en nuestros corazones, para que podamos levantarnos en el nombre de Jesucristo y podamos ser testigos veraces
del Evangelio de Jesucristo, predicadores del Evangelio, no solo hablando la palabra, sino que viviendo la palabra del Evangelio, viviendo el Evangelio, viviendo a Cristo en nuestras vidas, santificándonos porque vivimos en obediencia a esta palabra. Necesitamos un don de gracia y un don de oración. Necesitamos que Dios sople fuerte para que los que duermen se despierten. Necesitamos el poder del Espíritu Santo, oh Padre, sin tu poder, separados de tu poder, Señor, nada podemos hacer. Apartados del poder de tu Espíritu no podemos hacer nada. Sin el Espíritu Santo en nosotros somos solo carne inmunda, solo polvo, sin vida, sin soplo de vida. Necesitamos el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Necesitamos que sople fuerte sobre nosotros, sobre tu iglesia, Señor. Lo necesitamos con urgencia, Señor, porque estamos muriendo, porque estamos secos, porque estamos sin agua de vida, porque muchos están muertos y no lo saben. Y es verdad, hermanos, es fácil. Es muy difícil, casi imposible, sin el poder y la ayuda de Dios, permanecer y perseverar lleno del Espíritu, perseverar con la pasión que Dios quiere que perseveremos. Pero es tan fácil salir del Espíritu y es tan fácil caer y ser arrastrado y morir y sin darse cuenta. Por eso la Biblia dice: tienes apariencia de que vives, pero estás muerto. Y esa es la verdad de estos días. El cristianismo de estos días parece que estuviera vivo, pero está muerto. Son muy pocos los que tienen de verdad la vida de Cristo, el poder de Cristo en sus vidas. Son muy pocos, hermanos. Necesitamos que Dios avive su obra y que levante a su pueblo. Necesitamos orar por nuestro propio avivamiento, por un avivamiento personal. Que Dios avive mi fuego, el fuego en mi corazón. Necesitamos. A veces oramos como maquinitas, como repetición, solo cosas religiosas, por esto, por lo otro, y por aquí, por allá, y repetimos palabras, y a veces nos emocionamos. Pero de verdad, hermanos, no está el fuego del Espíritu y la pasión de Dios en nuestro corazón por convertirnos en nosotros y que Dios convierta a los hombres. No ha sido revelada la urgencia del tiempo profético final que estamos viviendo. El verano está cerca, la venida del Señor está a las puertas y la iglesia no está preparada. Ni siquiera está ataviada de lino fino resplandeciente. Tampoco está haciendo la obra que Él nos envió a hacer. No está hecha en nosotros ni completada en nosotros. Y a veces vivimos pidiendo por otros cuando deberíamos clamar por nosotros mismos. Como dice la palabra, médico, sánate a ti mismo. De verdad, hermanos, hay muchas tinieblas en estos días. Pero yo tengo fe en el Señor, que me ha llamado y sé que Él guardará el depósito de mi fe hasta el final. Y creo que usted tenga fe y que confíe, pero que se levante, que clame, que ore con urgencia, hermano. Con urgencia, porque el tiempo lo amerita, porque es el tiempo de clamar con urgencia, es el tiempo de pedirle a Dios que haga un cambio en nuestras vidas y que haga un cambio en la vida de la iglesia de Cristo en estos últimos días. Una iglesia que está perdida, hermanos, que está en tinieblas, que no está viviendo en el poder de Dios. Necesitamos conocer ese poder, necesitamos recibir ese poder que Él ha prometido enviarnos. Necesitamos ponernos de acuerdo y clamar en una sola voz al Padre en el nombre de Jesús, que derrame su Espíritu Santo sobre la iglesia de Cristo, sobre nosotros si somos su iglesia, que lo derrame, que derrame su poder,
y nos llene y nos bautice con el Espíritu Santo y con fuego, para que de verdad podamos levantarnos en el nombre de Jesús, levantarnos del valle de los huesos secos y ser un ejército para Jesucristo, un ejército grande en extremo, para ser testigos veraces del Evangelio, como fueron los apóstoles en el tiempo de la iglesia primitiva. Estaban tan llenos de poder esos hombres, estaba tan llena de poder esa iglesia que el diablo la perseguía y la mataba. Los quemaban, hermanos, los crucificaban y los quemaban porque no podían soportar el poder de Dios que estaba en ellos, no podían soportar el poder y la gracia de Cristo que estaba en ellos. Las tinieblas tenían que destruir y tratar de apagar la luz, pero los torturaron, los mataron, los persiguieron, pero no los callaron. No los callaron porque no pueden callar la voz de Dios. Pero en estos días, hermanos, ¿dónde está la voz de Dios? ¿Dónde están los atalayas de Dios? ¿Dónde están los apóstoles de Dios? Las Marías de Dios, los siervos de Dios. ¿Dónde está su iglesia poderosa? ¿Dónde está su pueblo que lo ama? ¿Dónde estamos, hermanos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estás haciendo para Él? Yo hoy día decía a mi esposa, no hice nada. No hice nada. Se fue un día y no hice nada. No hice nada para mi amado. Solo esperé. Pero es eso lo que quiere Dios. Que solo esperemos. Esperemos que Él lo haga. Y no nos llamó a nosotros para hacerlo. No nos escogió a nosotros para ser sus testigos. Pero el diablo, que el Señor Jesucristo lo reprenda, paraliza la iglesia, la paraliza, la pone temerosa, con miedos, con temores, con angustias, con depresiones. ¿Es acaso mayor el diablo que el Dios que servimos? El diablo está derrotado, lo dice la palabra de Dios. Mi Dios lo derrotó. Él lo derrotó en la cruz del Calvario y derrotó a la muerte y derrotó el pecado. Mi Cristo es victorioso y está a la diestra del Padre reinando y es mayor que el que azota el mundo, es mayor que esta pandemia, es mayor que toda enfermedad. Cristo es más grande, Él es Dios todopoderoso. Pero nosotros no lo hemos creído como deberíamos creer. Que nos convenza el Espíritu Santo en esta tarde que no hemos creído como debemos creer, y eso es un pecado. Y a eso vino el Espíritu Santo, a convencernos de pecado, porque no hemos creído como debemos creer, porque no hemos confiado en Dios como debemos confiar, porque hay dudas, porque hay una fe fluctuante que no confía en Dios plenamente como Él nos enseña, como Él nos ha demostrado que siempre ha estado con nosotros. Pero andamos pensando más en las cosas de este mundo que las cosas del cielo. Nos absorben más los negocios de este mundo que los negocios de nuestro Padre del cielo. Tenemos que arrepentirnos de todo nuestro corazón y volvernos a Él, volvernos a Dios. Tenemos que dejar las cosas de este mundo. Tenemos que apartarnos del mundo y sus corrientes y sus pasiones. Tenemos que apartarnos a un lugar para estar con Dios. Ahora está Él aquí hablándonos. Ahora está Él aquí hablándole a nuestro corazón. No endurezcas tu corazón, no cierres tu corazón. Y cuando oyere su voz, no endurezcas su corazón, como lo hizo su pueblo allá en Meriba. Si oyereis hoy mi voz, dice el Señor, no endurezcas tu corazón. Abre tu corazón.
Dispón tu corazón y clama en tu corazón. Despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Despiértate y levántate. Es la orden del Espíritu Santo. Es la orden de nuestro Cristo, nuestro Señor, nuestro Rey, el que dio todo por nosotros. El que nos sacó del hoyo, el que sacó del hoyo nuestra alma, nuestra vida, el que nos escuchó cuando estábamos afligidos y nos libró. El que va delante de nosotros y nos protege. Está diciendo, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos para que te alumbre mi luz, dice el Señor Jesucristo. Deja la religiosidad muerta y entra en la vida del Espíritu. Entra en la palabra de Dios. Vive la palabra de Dios, obedece la palabra de Dios, gózate y deleítate en hacer la voluntad de Dios. Y Él estará contigo. Él no te dejará y no te desamparará, porque lo ha dicho su palabra. En el nombre de Jesús. Que todo esto sea hecho, Padre, en cada miembro tuyo de la iglesia, en cada hijo tuyo, Señor, en esta tierra, en todas las naciones de esta tierra, que este derramamiento de tu Espíritu, Señor, venga, porque lo necesitamos, Padre. En tanto que vienes, Señor, nos levantamos en fe en tu nombre para vivir tu palabra. Y lo que no podamos hacer, tú lo harás, Señor, porque tú lo puedes todo y tú lo sabes todo. En el nombre de Jesús, levántate tú que duermes. Levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Su luz y su poder vendrá a tu vida. En el nombre de Jesús. Sea hecho para la gloria del Padre Dios. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.